Bueno, le pasamos la palabra a Eduardo Gudinas de CLAES, que además nos va a presentar el Observatorio de los Derechos Humanos, de la Naturaleza, perdón, ¿no? Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias una vez más a Pino por permitirnos compartir algunas ideas aquí en el Senado y con ustedes. Yo quisiera ya entrar directo al tema de los derechos de la naturaleza para poner en contexto un elemento que tal vez pase desapercibido, que eso ya está en marcha en varios países. Se aprobaron derechos de la naturaleza en la nueva Constitución de Ecuador en el año 2008 y más recientemente, por poner solo un par de ejemplos, tenemos una aprobación de derechos de ese tipo en Nueva Zelanda para una cuenca y más recientemente en nuestro continente, en Colombia, la Corte Constitucional colombiana en una primera instancia aprobó derechos de ese tipo para la cuenca de un río. ¿Y por qué traigo este ejemplo aquí al Senado de Argentina? Porque la cuenca de ese río estaba muy afectada por la minería, en situaciones muy similares a varios lugares de los Andes argentinos. Entonces, como respuesta a la Corte Constitucional, para proteger el río y las comunidades locales, le impone el reconocimiento de derechos a la cuenca como si fuera una persona jurídica. Y más recientemente, por situaciones similares vinculadas sobre todo a la expansión de algunos cultivos y la frontera petrolera, se aplica lo mismo para el caso de la Amazonía. La novedad ahora en Colombia es que reconocen derechos de toda una ecorregión, en este caso la Amazonía. Y esa ley está aquí en discusión en el Senado de Argentina. Yo he estado ya 2 veces con la comisión, con los asesores, discutiendo aspectos técnicos. Y eso es bienvenido y debe ser apoyado, y no es una rareza. Son caminos que se están intentando en varios países a la vez. Y son más que urgentes, porque hay consenso en una severa crisis ambiental. Aquí ustedes han oído varios ejemplos que están vinculados al tema de energía o cambio climático. Lo mismo ocurre con la calidad o el acceso al agua, y es también una situación severa que enfrentamos con la pérdida de biodiversidad en varios de nuestros países. Entonces, el deterioro ambiental avanza y las medidas convencionales que tenemos para detenerlo no funcionan. Las medidas, por ejemplo, de reparación, de restauración ambiental son insuficientes, la brecha aumenta. El sueño de tecnologías perfectas que puedan evitar esto no es tal. A principios de este año había una controversia muy jugosa en Colombia, donde uno de los principales científicas colombianas decía que la industria petrolera se ha renovado y no hay impactos ambientales en el sector petrolero. Y pocas semanas más tarde hay un accidente petrolero muy grave con la ruptura de un viejo pozo petrolero abandonado de la empresa estatal colombiana. Entonces el sueño de la solución perfecta tecnológica tampoco funciona. Y las capacidades de nuestro gobierno de hacer el control ambiental también están muy deterioradas. Y esto ocurre en todos los países bajo muy distintos regímenes. Ocurre aquí en Argentina bajo el actual gobierno, que es de un signo político, partidario, ideológico diferente al anterior, pero también ocurre, por ejemplo, en Uruguay. A nosotros nos fue bastante bien en el Mundial de Rusia, no quiero abrir heridas con todos ustedes, pero también nos va bien en el ranking mundial de incumplir y recortar normas ambientales. Entonces, en las últimas semanas, el gobierno de Tabaré Vázquez ha innovado con 2 propuestas de normas ambientales increíbles. La primera establece controles estatales a cualquier investigación o difusión de datos sobre la calidad del agua. Cualquier investigador o cualquier persona que quiera investigar la calidad del agua debe pedir permiso a un ministerio y ese ministerio determinará si la investigación se puede hacer o no y si los datos pueden ser informados. Una ley mordaza. La segunda novedad es una propuesta de reglamentación de la nueva normativa de riego que establece de que va a haber evaluaciones de impacto ambiental para las grandes obras de riego, pero la misma normativa dice que estas evaluaciones de impacto ambiental, determinen lo que determinen, es irrelevante porque las obras de riego se van a aprobar. Y diría aquí que eso es bien uruguayo porque no mienten. Los otros gobiernos tienen normativa ambiental que incumplen.
aquí van a decir, tenemos normativa ambiental y ya les advertimos que no es relevante, no determina el otorgamiento de permisos. Entonces, el punto que yo les quiero enfatizar es que si ustedes abordan la temática ambiental por cualquiera de las vías tradicionales, la tecnológica, la política, la normativa, ya hemos intentado todos esos medios para enfrentar la crisis ambiental y no han sido efectivos. Y el deterioro ha persistido. La novedad que tenemos entre manos es la del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que implica apuntar a un cambio más profundo, que va a las raíces de nuestra cultura, va a las raíces de cómo se interpretan las tradiciones político-partidarias. Son cambios que crucen a todas esas corrientes, cambios que crucen a todas las manifestaciones culturales, cambios que afecten nuestra forma de entender y de sentir el mundo que nos rodea. En ese sentido está nuestro apoyo a iniciativas de los derechos de la naturaleza y entre ellas el lanzamiento de un observatorio para monitorear la situación de los derechos de la naturaleza en los países, comenzando por los de América del Sur, donde participan CEDIP, con Marco Gandarillas y su equipo de Bolivia, participan para tener una base de apoyo diversificada, participa OFIS, que es un centro de investigación en desarrollo local en Ecuador, participa el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana de Colombia, para así tener desde el espectro académico hasta el extremo más militante. Y tenemos allí también, apoyándonos en un consejo asesor, a Gustavo Castro, que es un conocido ambientalista y analista de temas de desarrollo mexicano, que para los que siguen las noticias, muchos lo deben tener presente, porque es quien salvó milagrosamente su vida cuando asesinaron a Berta Cáceres en Honduras tiempo atrás, es decir, que pensaban que había fallecido y realmente solo fue herido. Está Amparo Carvajal, la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, y Rocío Silva Santiesteban, que es una escritora, una poetisa y una muy conocida militante de los derechos humanos de Perú. ¿Y qué queremos hacer con este observatorio? ¿Qué pasaría en nuestros países si todos tuvieran una normativa parecida a la ecuatoriana y realmente se evaluara la situación de los derechos de la naturaleza? Y así como se emiten alertas y advertencias sobre violación de los derechos humanos, hacer algo similar también para aprender de cómo sería su aplicación para el caso de los derechos de la naturaleza. Frente a estas vías que yo les comentaba, por ejemplo la colombiana, la ecuatoriana o la de Nueva Zelanda, se abren como dos formas de entender los derechos de la naturaleza. Hay una forma de talante occidental que es expander la idea de derechos, así como se la puede expander a cosas o a empresas, etcétera, expandirla, dar un paso más y decir, bueno, reconocemos esos derechos en la naturaleza. Está muy asociada al concepto original europeo de derecho vinculado a la idea de lo que es justo o correcto. Ese es un tipo de abordaje, es por ejemplo el abordaje que ha fructificado en Colombia. En cambio hay otra manera de traer a primer plano los derechos de la naturaleza, que es por ejemplo la vertiente ecuatoriana o que está presente en algunas otras zonas andinas o amazónicas, es reconocer que los seres vivos no humanos son personas o tienen algunas cualidades que ameritan de que sean sujetos. Es romper con esa vieja tradición también de Occidente en entender que solo lo humano es sujeto y todo lo demás son objetos. En cambio, esta visión andino-amazónica dice, no, hay otras cosas no humanas y también son sujetos. Y muchos de esos elementos están en nuestra tradición. Yo les voy a traer a colación dos de ellos. Así como Gerardo recordaba a Discépolo, a mí me gustaría recordar algunas de las novelas de Arguedas. Si ustedes leen algunas de las novelas de Arguedas, van a ver la presencia que tienen las piedras. Hay una de ellas que Arguedas relata y habla de cómo las piedras cobran vida y están revestidas de cualidades de sujeto, de agencia y se expresan. Eso está en el acervo cultural de esta región. Y quisiera
asociarlo, vincularlo con el de otras regiones que también han tenido los mismos intentos. En este caso me voy a referir a Aldo Leopold, el famoso creador de la disciplina de la gestión de vida silvestre, que tuvo su ruptura y se dedicó a recuperar otra visión de la naturaleza, cuando él dice, bueno, lo correcto y lo incorrecto, la recuperación de derechos está en la naturaleza, pero ¿dónde encuentro yo en esa naturaleza mi marco para saber cómo avanzar? Y Leopold dice, bueno, tal vez el marco de cómo avanzar en entender de otra manera y sentir de otro modo la naturaleza que nos rodea es prestar atención al aullido del lobo. Y dice Leopold, pero tal vez el aullido del lobo no sea suficiente. ¿Qué hay más viejo, más sabio que el aullido del lobo? Y Leopold responde, el silencio de las montañas. El silencio de las montañas es lo que dicen las piedras de Arguedas. Entonces, en los dos casos, ustedes ven una sensibilidad, una puesta en escena de lo no humano que alimenta esta idea de los derechos de la naturaleza y que es la que queremos explorar y fortalecer con este observatorio. Y desde ese ámbito, apoyar, promocionar iniciativas como la que está aquí en discusión en Argentina de una ley marco de los derechos de la naturaleza. Muchas gracias.